Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo podcast siluetano. Hace rato no hacíamos podcast, hace rato que no estábamos acá haciendo este tipo de formato que mucha gente le gustaba. Bueno, el podcast de hoy es un podcast que es, esto fuera de, ya, esto es el mejor podcast de la historia del canal, es este que está acá. Y si no me cree, miren a quién tengo aquí. Un aplauso a Maylene, aplauso. Maylene, mira, dice que no se va a borracho. Dice que las cámaras derran, aquí está, ahí, mira. Las cámaras, Ahí la está. tecnología, todo eso. Sí, familia, si ustedes ven que yo estoy acá mirando para abajo, algo de eso, no se preocupen, esto lo estamos grabando. Acá estamos nosotros solos, aquí en su casa. Este es su cuarto. Aquí tenemos ese dibujo tan lindo acá que le hicieron, que te hizo alguien que, ¿no? Que Seguidos, ¿no? seguidor. Sí. Un pintor. Un pintor. Y entonces, nada, estamos acá en este podcast donde vamos a estar charlando, vamos a estar hablando acerca de su vida, de cómo conoció al Señor, de todo. Vamos a estar hablando acá de todo. Así que, Maylene, ¿cómo te sientes? Bien, bien. ¿Estás gracias. nerviosa? Sí, nerviosa. Las cámaras me dan un poco de nervio. Ok, nada, pero esto es una charla acá entre nosotros, va a ser como si estuviéramos conversando normal. Nosotros ya llevamos hace bastante tiempo que nos conocemos, ya que hemos compartido, así que siéntete como si tú, bueno, estás en casa. Estás en casa, estamos en familia, lo único que están aquí extra son las cámaras. Acá lo único que está en la cámara, aquí no hay más nadie, aquí estamos Me nosotros tres. intimida. Que me intimida un poco, pero bueno, deja ver si Todo bien. puedo relacionarme mejorcito con ella. Yo acá anoté algunas preguntas que le vamos a estar haciendo a Maylene, que de hecho esto fue lo que compartimos hace algún tiempo, lo que íbamos a estar contestando y vamos a estar hablando acerca de su vida. Van a haber algunas preguntas a lo mejor que surjan mientras estamos conversando y vamos a estar charlando acerca de todo. Lo primero es ¿cómo te llamas, Maylene? A ver, el nombre completo. Bueno, mi nombre es Maylene Díaz Almaguer. Maylene Díaz Almaguer. Sabemos que no se llama Maylene de la Caridad, ni, No. ni Maylene Amanda. De la Mercedes. Maylene de las Mercedes, Maylene Díaz Almaguer. Otra pregunta también que he visto, que hemos visto por ahí en algunos videos, ¿dónde naciste? Porque hay gente que dice que naciste en Holguín. No, yo soy natural de Las Tunas. Bueno, no de Las Tunas. Yo soy de Las Tunas, como de qué Las Tunas. Como de qué Las Tunas. De Las Tunas, donde yo nací, donde yo me crié, es como de qué Las Tunas. O sea, yo me crié, o sea, nací en Puerto Padre, que es un municipio de Las Tunas. Ahí nací, en el hospital de Puerto Padre. Pero me crié y viví hasta los 14 años en un campo en el municipio de Jesús Menéndez, en Las Tunas. Pero en un campo de ese municipio. Ok, ¿y te fuiste para Holguín? Cuando tenía 14 años nos 14 mudamos. Así que realmente eres tunera, o sea, Sí, yo soy tunera. que hay mucha gente que dice, Sí. no, ella nació en Holguín. Realmente ya estabas grande ya cuando fuiste a ver Holguín. Sí, tenía 14 años. Yo comencé el pre ahí en sea, Holguín, o sea. amamos a Holguín, pero bueno, Sí, a mí me encanta Holguín. es Las Sí. Tunas. Ok, entonces, ¿qué otra pregunta si pudiéramos hacerle extra pregunta? Así que, aparte de que, bueno, ¿en qué iglesia te congregas? También del nombre. de la iglesia. Bueno, me congrego en la iglesia de Guanabacoa, la iglesia metodista de Guanabacoa, Oh. el Helio. ¿Y cuántos años tienes? 26, 26 años. ¿Estado civil? divorciada. Ahora, sobre el accidente, la primera pregunta que tenemos anotada acá es, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas en tu vida? O sea, ¿en qué parte de tu vida estabas, no? El día del accidente, o sea, ¿qué planes tenías? Bueno, ese día 18 de mayo, o sea, en febrero, yo me casé porque yo estaba casada. De hecho, yo ese día 18 de mayo estaba aquí en La Habana con mi esposo. Con mi esposo que me había casado en febrero. Y vinimos aquí a La Habana a
hacer un trámite de su pasaporte, renovar su pasaporte, porque mi esposo era residente americano, estaba viviendo en ese momento en Tampa, y bueno, él estaba renovando su pasaporte y lo hizo aquí en Cuba. Y nada, vinimos aquí a La Habana únicamente a hacer esa gestión, ese trámite. A eso fue lo que vinimos. De hecho, la semana anterior al 18 de mayo, fue como el día 10, 11 de mayo, vinimos por primera vez. De hecho, fue mi primera vez montando avión. Que vinimos hacia La Habana. En esos días iniciamos el trámite y ya en lo que estaba el pasaporte, nosotros nos fuimos para Holguín y después volvimos ya a recoger el pasaporte. Mira, muchas de las personas que nos están viendo, quizás la mayoría conocen tu historia, pero otras no. Entonces sería bueno que le dijeras al que no conoce la historia y está viendo el podcast, que quién es Maylene Amadel. Sí, a ver, nosotros suponemos que la conocen también en el canal, también ya hay un video también que está ahí en el pasando, lo vamos a poner en una tarjetita, donde está su testimonio, que ella lo dio en su iglesia también, que ella habla completamente. Quisimos hacer este podcast de esta otra manera, que fuera más así, más espontáneo, para que haya a lo mejor alguna duda, algo que se quedó por decir, que no dijiste ese día en Claro, el testimonio. o algún detalle o algo de eso. Pero si no, puedes verlo ahí, está la tarjetita que pasó y de todos modos vamos a dejarlo también en la descripción para si quieres entrar lo vayas a ver. Maylene es sobreviviente, única sobreviviente de un accidente aéreo. El accidente aéreo, yo creo que ese es el que más ha sonado aquí en Cuba. Yo escucho, sí. Porque ha habido otro accidente aéreo. Yo he escuchado que creo que en no sé qué año, fue en el 1900, no sé, hace bastantes años. Hubo otro accidente que fue así muy grande. Muy invasivo, así muy fuerte, grande. ¿Y de muchas sobrevivieron? personas. Yo creo que no. No sobrevivieron. Creo que no. Sí. Pero te digo, fue otra catástrofe así. El accidente fue el día 18 de mayo del 2018. Horas así como del mediodía. Eran como las 11 y algo, y fue aquí en La Habana. En el aeropuerto. En aquel entonces tú tenías ¿cuántos años? 19. 19 años, sí, eso fue hace 7 años. 7 años. 7 años. Entonces, otra pregunta que tenemos aquí anotada acá. ¿Qué recuerdas? O sea, ¿qué recuerdas del momento en que subiste al avión? Bueno, yo no recuerdo el momento en que me subí al avión. Los recuerdos que tengo así de ese día son llegar al aeropuerto. De hecho, no teníamos pasaje. Nosotros no teníamos boleto para volar. Llegamos allí a resolver un pasaje. Un pasaje. Ajá. Y las cosas así que recuerdo son cosas bien, bien breves ahí en el aeropuerto. Detalles así, no recuerdo ni haber montado el avión, ni cuando me monté, ni nada. Sí, por ejemplo, una duda que puede tener alguien es, por ejemplo, o sea, si tú te recuerdas en qué parte te sentaste, por ejemplo, en la ventanilla, esas cosas, nada, de ahí no te acuerdas de nada. Cosas que recuerdo de ahí, bueno, no, de ese día no. Las cosas que yo recuerdo de que pasaron eso, claramente me las contaron. Como me rescataron y esas cosas. Pero no, estando ahí yo el día 18, antes del accidente, no recuerdo mucho. No recuerdo. Recuerdo detalles así como de estar en el salón de espera y esas cosas, pero así, donde me senté, nada. De hecho, hasta a mí me surgió esa duda de dónde iba a sentar. La gente, mi hermana siempre me pregunta, ¿tú irías al lado de Michelle, mi esposo? Y yo siempre le digo a mi hermana, yo estoy segura que sí, porque si teníamos que ir separados, creo que él no nos hubiésemos ido ahí. No, o a veces también no quedamos juntos, pero nos cambiamos, hablamos con la persona de al lado y exacto, pero estoy segura que por lo menos en el momento del accidente sí íbamos juntos. Sí, porque lo que hemos montado alguna vez avión acá en Cuba, hay veces que no hay asiento para estar uno al lado del otro y entonces te cambian. Pero generalmente cuando es un matrimonio y van juntos a sacar el boleto, sí, casi siempre caen al lado. Cuando tú igual si no pasas por el check-in, casi siempre te ponen. Pero igual yo siempre digo a mi hermana, si no había manera de ir juntos, creo que no hubiésemos ido. Claro. Pues como era... Igual, tampoco recuerdas, por supuesto, si no recuerdas dónde te sentaste y esas cosas, tampoco recuerdas el momento del impacto que pasó, nada de eso. No recuerdo, no. Exacto. Por eso es una duda que hay alguno que puede tener. Exacto.
Sí, no recuerdo Que bueno, eso de todos modos es bueno saberla. Tú en el testimonio tuyo, tú contaste que tú crees, y yo también lo creo así, que de alguna manera como que Dios te ha guardado Exacto. de que no te acuerdes de esas cosas, porque esas Porque cosas esas indudablemente cosas duelen. son cosas. Porque además yo me imagino que porque no había pasado mucho tiempo de que el avión despegó, fue unos minutos, fue un tiempo corto. O sea, que no, o sea, que las personas, que eso fue tremendo porque me imagino el sentir las cosas, ¿sabes? Claro, claro. Los, Y sentir el dolor, los gritos, por ejemplo. los demás, no sé. Claro. Exacto. Sin No, embargo, eso es verdad sería un trauma bien fuerte poder recordar todo eso. Claro, claro. Así que yo Exacto. creo que sí, que eso es... Propósito de Dios. De que sí. De Sí. no Son recordar cosas esas que cosas. uno. Yo a veces pienso, Dios mío, y si un día me acuerdo, pero bueno. Bueno, ya, pues como el que momento sea que lo pasar haga, el tiempo, claro. exacto. Yo un día sí soñé, tuve un sueño. Lo único así que yo he tenido de ese día, después, Ujú. un día soñé que yo estaba en el aeropuerto, José Martí todo, en el aeropuerto nacional, porque eso fue en la terminal de vuelos nacionales. Ujú. Y yo soñé que estaba ahí todo tan claro. Y que yo estaba mirando las noticias en unas pantallas que había en el aeropuerto. Y que yo estaba viendo las noticias del noticiero. De que habían dicho que había caído un avión. Ujú. Y que era como yo misma. Pero me imagino que eso sea porque la gente me dijeron que eso fue, como eso fue cerca del mediodía, que en el noticiero automáticamente dieron la noticia. Claro. Y sería que yo, no sé. Sí, a lo mejor que lo fijaste ahí en tu subconsciente. Sí, exacto. Hay veces que uno te cuenta, te dice algo, habla mucho durante el día de algo y después por la noche sueñas eso. ¿no? Exacto. O sea, Y sí soñé eso, ese sueño lo tuve así muy claro. Y también fue duro, imagínate, en un sueño. Claro, si en un Imagínate- sueño fue duro. Imagínate vivirlo, por eso gracias a Dios que no no lo recuerdo recuerdas. nada. Ok, a ver, otra pregunta. ¿Qué fue lo último que viste o pensaste antes del impacto? Igual, o sea, no te acuerdas de eso. No, porque como no, Claro, claro, no. claro. ¿Hubo algún instante en que sentiste la presencia de Dios? O sea, antes en este momento, de lo ocurrido, o sea, tú no eras cristiana cuando aquello, tú no conocías a Dios. O sea, ¿hubo algún momento donde tú creíste en Dios o sabías de la existencia de Dios? A ver, háblanos un poquitico de eso, porque de eso sí más o menos. A ver, Ujú. o sea, en el momento del accidente, ya después el proceso de recuperación y eso, en el calixto, No, y- antes de eso. antes. Ujú. Sentir algo así como... Como que Dios existe. Como creer Sí, en a ver, yo Dios, sí tener creía que fe. Dios existe, pero era algo como algo normal, como cualquiera que pueda creer. Ujú. Sí, Dios existe, pero nunca tener una intimidad ni una relación con Dios, ni sentir a Dios en algún momento de mi vida, no. Ujú. De hecho nosotros éramos, en mi familia, éramos católicos, pero generacionales. Eso era algo de los bisabuelos, de los tatarabuelos, de los abuelos, así una cosa como tradicional. Ujú. Pero no así, no teníamos fe en Si no eran Cristo. no eran practicantes. No. Iban a la iglesia. Íbamos a la iglesia católica, sí, un día. Un pero bautismo pero de no- alguien o algo así. Exacto, pero tampoco sentíamos... Yo el otro día me estaba recordando Ujú. de un día que yo fui a la iglesia católica porque yo iba con mi hermana. Mi hermana era como más devoto, pero además mi hermana en el sentido de que mi hermana era mayor que yo y en ese tiempo yo vivía en el campo allá. Ujú. Esto que te estoy contando es de cuando yo era más pequeña. Vivía en la Tuna todavía. Exacto. En Ah, el ya, en campo. las tunas. En el campo, ajá, que se llama, de hecho, se llama... Sí, porque, a ver, cuando viviste en las tunas vivías en el campo, pero cuando vivías en Campo. Holguín era Pero ciudad. era Sí, en la campo, ciudad de campo, Holguín. no, era un pueblo. No, campo. Ah, campo. Campo de haber una bodega, un pan y eso. Ah, Sí, de hecho, el campo se llama Cuatro Veredas, Ah, mira, ya. porque tiene 4 caminos, no por otra cosa. Oye, eso. ¿Sabes? 4 calles que puede haber aquí en cualquier lado. Allí 4 caminos, eso es algo grande. En ese tiempo, yo el otro día me estaba acordando de eso, que en ese tiempo nosotros íbamos a la iglesia católica del pueblo, del pueblecito que estaba a 10 kilómetros de ahí, que está a 10 kilómetros de ahí del campo, donde nosotros vivíamos. Y yo iba a iniciar eso de catequesis. Ah, sí, sí. Sí. Yo iba a iniciar en eso, ay, gracias a Dios que no. ¿Tú te imaginas? Sí, porque era tu familia era. Íbamos ahí, pero por tradición. Y a lo mejor era lo único que por había en el tradición, y pueblo como uno ve
que te dicen, ay, mira, y Y no, Te sí, por costumbre, empujaban, sí. una costumbre. exacto, y me llamaba la atención diciendo una niña. Claro. Y yo al final no le cogí en serio. Ok, No lo cogí en bueno, serio. bueno saber esa parte de tu vida, mira, esa no Sí. conocíamos. De hecho, yo me acordé el otro día de eso. ¿Viste? Y dije, mira, soy Aquí impactante. está, eso. ¿Cómo fue, a ver, esta parte, cómo fue despertar? O sea, cuando tú despertaste, que ya tú supiste que habías sobrevivido a un accidente. ¿Cómo fue ese momento? O sea, ¿qué te dijeron? Bueno, ¿Cómo fue? eso fue una etapa, porque eso no fue así, tú sabes. Ujú. Despertar, sobrevivir a un accidente no fue así. Mira, o sea, cuando yo estuve en el Calixto, en el primer hospital que yo estuve fue en el Calixto García, que fue del día 18 de mayo que ingresé, y creo que estuve 90 días ahí en el Calixto García. Ya después me trasladan para La Mejeira, pero yo de lo que recuerdo así, de decir estoy, soy, y de saber, es el día que entré a La Mejeira. Yo para atrás, o sea, los 90 días del Calixto, yo no recuerdo nada. Yo estaba consciente porque es que yo hablaba. Ujú. Creo que en ese tiempo ya yo tenía traqueostomía, pero yo podía hablar y conversaba con las personas, con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con las personas que me iban a visitar, porque ahí yo no tenía acompañante permanentemente, era creo que unos minutos al día que pasaban y me veían. Pero yo conversaba, me cuentan, y yo hablaba y me decían algo y yo lo entendía. De hecho, me contaron, un grupo de psicólogos, conjuntamente con mi papá, creo que era el que estaba, me contaron que lo que me había pasado, que mi esposo iba en el avión, que mi esposo había fallecido. Me lo contaron todo y yo dicen que lo recepcioné perfectamente. Pero yo no recuerdo nada. De ese tiempo, nada. Yo recuerdo el día que entro a La Mejeira, que ya yo sí, a partir de ahí recuerdo todo. Que ese día yo me doy cuenta que yo estaba entrando en una terapia, o sea que estoy grave, que mi salud está bien delicada, que voy en una camilla, que estoy enferma, pero no sabía ni qué tenía. O sea, para ti el día que entraste a Para La mí- Mejeira fue el día que tú como Que que comencé una etapa, Una etapa. después del accidente. O sea, Exacto, los pero 90 tampoco días- sabía ni qué era el accidente, fíjate. Sí, no, yo pero- para mí yo estaba ingresando ese día en un hospital. Vaya. Sí, ahí no sabía ni ese siquiera era por qué. lo que yo sabía. Lo Sí, que y me imagino que, por ejemplo, tu familia, todo lo que te habían dicho anteriormente, tuvieron que comenzar a decírtelo de no, nuevo a partir de es que ahí. ahí nadie sabía que yo no me acordaba de nada, Ah. porque es que la familia no estaba permanentemente, porque es que yo estaba en la Claro. terapia. Todo eso no era que mi familia estaba permanentemente conmigo, no. ¿Y cómo entonces tú te vas enterando de que Mira, tuviste un accidente? yo ese día entro a La Mejeira y yo sabía todo. O sea, sabía que estaba enfermo, no sabía todo. Sabía que estaba enfermo, que me había pasado algo y yo no sabía qué era. Yo decía, bueno, ¿será que tuvo un accidente de tránsito? Ujú. Ujú. Así fue. Ese fue, o sea, el primer pensamiento que tuviste. El primer pensamiento Pues- yo dije, estoy enferma, me pasa algo mal, estoy Pero ni grave. te acordabas de por qué ni nada de eso. Sabía que tenía traqueostomía, que no podía respirar, que no podía hablar. Sí, porque en ese momento estabas entubada y todo eso. No, ya en ese momento ya yo no estaba entubada. No, Yo no lo que tenía tenía la era traqueostomía. traqueostomía, Mm. pero sí tenía... No podías mover las manos ni nada de eso, supongo. no, nada. Pero y también tenía equipo para medirme todo el tiempo la frecuencia, Y ahí te diste cuenta los que signos no había vitales. Yo sabía que estaba Estaba grave y sabía claro. que estaba entrando en una terapia. Por ¿Sentías todo. dolor ahí cuando eso? No, lo que sí me sentía era paralizada. Ujú. Yo no podía mover los brazos, no podía mover la cabeza, no podía mover nada. Sí me sentía así como, pero yo no sabía, yo asumía que era un accidente de tránsito. Ujú. Cuando te dijeron que había sobrevivido a un accidente aéreo. Ajá. Recuerdo que eso a mí me lo dijeron, porque ya te digo, yo comencé en mi mente a decir, ¿qué me pasó a mí? Porque yo estoy aquí. Pero no se lo preguntaba a nadie, yo no se lo preguntaba a nadie. Y un día yo le pregunto a una doctora, le pregunto, ¿qué me pasó a mí? Y ella me dice, pero tú no te acuerdas. Tú tuviste un accidente aéreo y tú solo sobreviviste de 112 personas. De 113 personas tú solo sobreviviste. Así. Y eso para mí fue, ¿sabes? Un vaso de agua fría. De hecho. Y eso ¿Por fue qué? 90 días después de la accidente. Después de que ya me habían contado todo. De hecho, ya había pasado el tema del Calixto, que de hecho eso fue una etapa súper
súper importante porque eso fue la etapa, yo creo que más, En la que tú estabas más crítica. más crítica y ahí pasó todo, porque imagínate que el segundo día del accidente, a mí, el segundo o tercero, fue en esos primeros días, vaya, para no ser exacta así, porque no recuerdo con exactitud, pero fue en los primeros días, en la primera semana del accidente, a mí me operaron estando en estado de shock. Yo estaba en shock y me operaron la columna porque yo tenía la lesión medular. O sea, yo tengo una lesión medular producto al impacto, al accidente, y ese día me operaron, esa primera semana, a mí me operaron en estado de shock. Y bueno, fue un éxito la operación porque en ese estado ¿Qué? salió y pudieron hacerme una operación muy Sí, buena. porque hay algunos que quizás no saben cuando el avión aterrizó, primero hubo tres personas que estaban con vida. Exacto, Pero sí. después en el hospital, en el proceso de esos 90 días quizás, Creo que algunos... fue la semana, lo que no fue más de 10 días o 15, no recuerdo bien. y Bueno, cuando- yo no y ahí recuerdo cuando eso, te- pero... claro, claro. Cuando te enteraste ya tú eras en ese entonces ya la única sobreviviente en aquel momento. Exacto. Ujú. Ya esos detalles yo los sé, yo los comencé a saber ya estando, vaya, como estando ya bien. Ujú. Porque fue que te lo fueron contando. Y lo fui viendo en las noticias y eso. No. Y yo fui leyendo, pero yo no sabía nada de eso. Mira, esta otra pregunta. ¿Qué sentiste al saber que eras la única sobreviviente? Bueno, cuando yo lo supe, claro, yo me asombré porque es que yo no me esperaba eso. Ujú. Ya había pasado mucho tiempo, ya yo había sufrido muchísimo, ya yo había pasado por tantas cosas y aún así yo no sabía eso cuando lo supe. Sin embargo, no me lo tomé, no sé, como algo natural. No me lo tomé tan como así, como ahora lo siento. Ujú. No, en aquel momento normal. O sea, era como que me imagino que yo en ese momento no estaba todavía. Cuando yo lo Sí, supe, asimilando todo eso. exacto, y yo no estaba bien todavía. Sí, Vaya. era mucho que procesar. Psicológicamente yo no estaba bien, también tenía otros traumas de, no sé, cosas, Claro. de memoria, problemas de memoria y esas cosas. A ver, ¿qué momento de tu recuperación fueron los más difíciles física o emocionalmente? Ajá. Bueno, físicamente para mí el proceso así como más difícil fue estando en la Mejeira, que me tuvieron que operar porque yo tenía unas lesiones que si no era con una operación para que se curaran, o sea, para que se sanaran, tenía que pasar mucho tiempo mirándome de lado y esas cosas porque tenía heridas y eso. Y úlceras. Y entonces los médicos hablaron conmigo y me dijeron, yo estaba en la terapia, me dijeron, algo que te va a adelantar en tu proceso de recuperación y comenzar la rehabilitación va a ser el poder salir de esto, de las úlceras que tenía y de las heridas. Y me dijo, o sea, es una operación difícil porque no es la operación, es la recuperación, que tienes que estar virada de lado cada 1 o 2 horas, de un lado y del otro. Imagínate que yo tenía mis brazos así, aquí, yo de aquí no los movía, yo de aquí no movía los brazos. Y me dijeron, te tienes que virar de un lado, o sea, te tienes que ladear de un lado y del otro, cada 1 o 2 horas. Y eso lleva, ¿sabes?, de tu parte todo, por todas las condiciones. Y yo sí les dije que sí, porque es que yo lo que quería era recuperarme, o sea, salir clínicamente, estar estable, estar bien, para poder comenzar la otra etapa que era de rehabilitación. Ujú. Y Sí, esa volver, fue la etapa tratar de, porque fue hacer tu durísimo. vida lo mejor El dolor que sentía en los brazos era horrible. Horrible, un dolor horrible, horrible, horrible. Y yo no quería ni comer casi porque es que era difícil, imagínate comer de lado. Todo hacerlo de lado, todo. Porque no podía estar ni 5 minutos boca arriba. Era todo el Era tiempo de de lado. de ¿De un lado. lado o del otro De lado? un lado del otro ahí. Pero así fueron 40 días que estuve. Hasta que ya las heridas, la operación estuviera ya cicatrizada. Ah, Para mí ese fue
tiempo más difícil. Porque es que ahí sí yo no estaba inconsciente, yo ahí estaba consciente. Completamente. Y ahí tenía que darlo todo yo. Ahí sí fue todo de mi parte. De hecho, los médicos me lo dijeron. Me dijeron, pocos pacientes hacen esto. Claro. Tremendo. La mayoría se quieren ya virar boca arriba y ya Claro, no se porque- cicatrizan las heridas y eso. A ver, esta pregunta. ¿Qué papel jugó tu familia en todo este proceso? Bueno, desde el inicio y hasta el día de hoy, un papel crucial. La familia, mi familia en general, todos. Ha sido mis pies, mis manos, mi Tus todo. doctores, tus Mis enfermeros. doctores, mis enfermeros, todo. Sí, nosotros estamos Mis acá, psicólogos. estamos acá en su casa, acá, pero a cada vez que tú dices mamá, viene mamá corriendo, papá, Carlito. Así mismo yo, imagínate que todas las cosas que yo hago y es porque ellos están ahí siempre. Sí, y en ese momento que estabas en el hospital y todo eso, ¿cómo fue ellos, cómo te, o sea, cómo te trataron, cómo ellos conversaron contigo, cómo fue que te hicieron saber lo que le pasó? Sí. Bueno, ya, como ya te digo, en el Calixto que yo no recuerdo mucho, Ujú. pero sí todo lo que me han contado. Que bueno, cuando me dieron la noticia de que me iban a amputar la pierna, que eso fue de las cosas más, así, más sensibles y más duras. Porque imagínate, con 19 años, una muchacha, yo que tenía 19 años, llena de vida, llena de salud, siempre presumida, y que pasa esto. Claro. Eso fue durísimo porque ¿Estabas estudiando en aquel momento? sí, yo estaba estudiando enfermería. Yo hacía unos meses que yo lo había dejado, o sea, yo terminé primer año de enfermería y ya no, lo que pasó fueron unos meses. ¿Cuándo pasó eso? Claro. Sí, exacto, pero ya yo había dejado la enfermería en primer año. Y para, Yo era- ajá, y para tu familia fue más duro el tiempo ese me imagino, del Calixto, ¿eh? Que es cuando Sí. más grave tú estabas. Claro, imagínate que mi hermana me cuenta, porque mi hermana, yo siempre digo que le doy gracias a Dios que fue a mí que me pasó y no a mi hermana. Porque yo siempre digo a mi hermana, si hubiese sido a ti, mi hermana es muy, muy poquita cosa, ¿sabes? En ese sentido de muy sensible, muy... Sí, mi hermana es muy, muy así. Y fue durísimo porque dicen ellos que todos los días los pronósticos cada día era peor, ¿sabes? En vez de pasar los días y mejorar, no, cada día era peor una noticia. Las noticias eran cada día peor, Sí, me imagino menos alentadoras. que ir a los partes, eso era, Sí, mi mamá dice que hay veces que ella no quería ir a los partos. ni mi querían mamá. entrar, porque Así mismo. A ver, otra pregunta. ¿Recibiste algún tipo de atención espiritual mientras estabas en recuperación? Bueno, desde los primeros días, bueno, yo directamente no. O sea, la atención que yo recibí fue atención de los psicólogos, pero así atención de... Sí, mientras estuviste en el hospital, no como tal, no tuviste atención, o sea, ningún... que tú Porque apenas hay gente que a podías lo mejor que tener dice, no, había visitas, algún ¿no? pastor o algo así. Sí, estando en el Amejeira, como en 2 ocasiones fueron al cuarto que pidieron permiso porque es que tampoco se podía pasar allí así, tan fácil. Era mi familia y ya la familia seleccionada para estar conmigo. Ujú. Fueron un pastor y la esposa y oraron por mí y sí conversaron conmigo y estuvieron conmigo, creo que en 2 ocasiones en ese tiempo, que mi familia iba a ir a esa iglesia. Pero yo ahora mismo no recuerdo, o sea, no recuerdo, no sé ni qué denominación ni nada. ¿De quién era? Sí, yo sí sé quiénes son, Ujú. pero no recuerdo de qué denominación ni nada. Sé que mi familia iba ahí porque es que un primo mío que estuvo desde el principio, Ujú. unos primos que estuvieron desde el principio ahí en el Hospital Calixto, que ellos vivían aquí en La Habana, o viven aquí en La Habana. Ellos eran cristianos, o son cristianos, Ujú. y ellos iban a esa iglesia, se congregaban ahí, entonces fue por ellos que entonces mi familia comenzó a ir a esa iglesia, mi familia, y ellos aceptaron al Señor, ellos leían la Biblia, ellos cantaban alabanza y esas cosas. Todo eso pasaba y yo estaba en En el hospital.
en el hospital En recuperación. en recuperación. Pero yo estaba, o sea, ajena a todo eso. Yo en todo este tiempo no Ahí recibí. tu hermana también, en aquel entonces también estuvo yendo también a la iglesia. Sí, mi hermana iba a la iglesia cristiana y eso. Ella, bueno, en ese momento, que eso es algo que es súper importante, yo siempre se lo cuento a las personas cuando hablo de mi testimonio. En ese día, yo traía un monedero entre mis cosas. Yo traía un monedero y en el monedero yo no traía ni dinero, lo que yo traía era como estampillitas del ángel de la guarda, de la Virgen de la Caridad, esas cosas que los católicos, las personas que tienen, son... Sí, lo que lo tienen. Exacto. Siempre como protección. Yo traía eso en mi monedero. Fíjate, yo traía eso, pero es que uno nunca piensa que le va a pasar nada, o sea, no era para que me protegiera nada. Eso no lo traí, pero como un cliché, eso no sé. Sí, sí, como que se usa como billete de dólar a veces que la gente lo usa Exacto, ajá. para que te De hecho, creo que traía hasta un billete yo. Pero por eso eso mismo. es lo que se usa. Por eso mismo, pero porque se usa. Ajá. Y ese día, lo único de mis cosas, lo único que sobrevivió fue ese monedero. Eso fue lo único. Que estaba así No, eso quemado. o sea, ni en aquel momento tenía celular o algo de eso, ni celular, nada. No, nada. no. Todo Sí, eso- tenía celular, pero no. todo Nada eso de se eso. ve. Nada de eso sobrevivió. Y bueno, me imagino no, que me contaron que imagínate mi hermana y toda la gente decían, mira, ¿sabes? Que venía eso ahí en el monedero, como Sí, como en que ese momento, Ujú. para las personas de mi familia, que todavía creían eso, podían decir, mira, ¿sabes? Como que... Eso te mira qué protegió, eso te casualidad. protegió. Sin Ajá. embargo, yo siempre cuento esto porque yo digo que Dios siempre, como que Él se las agencia para, para enseñarte de dónde Él te sacó. Porque mira, vaya, es como diciendo, mira lo que tú traías. Y, o sea, a mí eso siempre me gusta contarlo por eso. Porque, mira, Porque fue y sin embargo, yo no le adjudicas exacto. eso. El milagro no, Que lo natural para muchos quizás sería no, me sabemos que me protegió esto, sin embargo, exacto. no pasó así. Claro. No, yo de hecho, Porque yo nosotros sabemos que por encima de cualquier objeto inanimado, cualquier santo, cualquier exacto. ídolo, está Dios y es el que está al control de todo. Pero bueno, en ese momento yo no lo sabía y podía haberlo hecho de esta manera. Exacto. Sin embargo, no, porque es que los planes de Dios son Sí, perfectos. no fue nunca tu sentir ese. No, nunca lo sentí. Está bien. Y ahora estoy, vaya, completamente seguro Que no. completamente segura que fue Dios. Ok, vamos a hacer una pausa aquí ahora en el video aquí, solamente para recordar, si no viste el video de testimonio en su iglesia, abajo está en la descripción, igual si no te has suscrito también el canal, puedes hacerlo, compartir el video para que más personas lo vean y comenta en los comentarios, dile algo lindo a Marlene, que le den aliento. Mira, nosotros estamos hace rato hablando con ella para que ella se cree un canal de YouTube y que se ponga a compartir sus cosas, sus rutinas. Ella tiene palabras, ella tiene palabras fuertes. Así que coméntale abajo algo lindo y denle aliento ahí, denle ánimo. Ok, a ver, vamos para la segunda parte que es ya después que te conviertes en cristiana. ¿Cómo era tu vida espiritual antes del accidente y cuándo comenzaste a buscar a Dios? Bueno, antes del accidente, no tenía, no puedo decirte ninguna experiencia espiritual. Porque las cosas que te conté de visitar la iglesia, eso fue siendo niña. Y bueno, sí, después visitaba el cobre, pero era como una cosa, ¿cómo decirte? Que visitaba el cobre, pero lo hacía Sí, como una por ir tradición. a Santiago, como Como una porque se excursión. usaba, no sé. O sea, no era porque tenía un sentimiento así, ¿no? Ok, y entonces, ¿cuándo fue que comenzaste a buscar a Dios? Bueno, para mí que yo no lo busqué, a mí Dios me buscó, sí, me encontró. Eso está bien. Sí, Así es que realmente, es que siempre ocurre eso. Naturalmente, nosotros nunca vamos a buscar a Dios. Ya, es Dios el que nos busca. Exacto. Y abre ese deseo en nuestro corazón de... Bueno, ¿cómo fue eso? Cuenta. bueno,
imagínate que ya cuando yo comencé a utilizar el teléfono, ya comencé a usar el Facebook que tenía antes y esas cosas, ya me comencé a comunicar con personas. Me escribían cientos de personas, me escribían que Miles de personas. sí, exacto. Miles de personas me escribían y yo no podía responderle a todo el mundo. Y yo hacía como al azar. Yo como al azar le respondía a una persona u otra, sí, pero un mensajito ya copiado y pegado casi, por decirlo así. O sea, le respondía a la gente, le agradecía y ya. A las personas que lo hacían, no fue a todo el mundo que le podía responder. Porque eran muchísimos y yo no tenía fuerza ni mucha habilidad para utilizar el teléfono como lo puedo hacer ahora. Y nada, me escribió dentro de tantas personas que me escribieron. Primeramente me escribió, que conversé con ella muchísimo, una hermana, hoy hermana, de la iglesia de Guanabacoa, donde me congrego, que ella comenzó a conversar conmigo y hablábamos y ella yo nunca la conocí, o sea, no la he conocido. Ella no está en Cuba, ella está fuera de Cuba. Se fue antes de yo poder conocer, o sea, antes de yo poder salir y ir a la iglesia de Guanabacoa. Ella se fue de Cuba. Pero sí me regaló, y yo recuerdo que una vez ella me dijo que me tenía un regalo y mi mamá fue y lo buscó. Y era una Biblia, unas cosas de los momentos, todavía yo conservo esa Biblia. El otro día ella me escribió cuando el testimonio y yo le mandé la foto de la Biblia y ella se quedó asombrada porque ni se acordaba de eso. Por ahí yo comencé a hablar con ella, pero ya después, o sea, ya con ella no tuve así ninguna, como así. Sí, un vínculo ahí. Exacto. Sí, con ella sí conversé muchísimo, pero no llego, o sea, ella sí me hablaba mucho de Dios y todo, pero yo no entendía. No fue hasta que conocí, o sea, me escribió Tailín, que ella es pastora asistente de la iglesia, igual ahí, metodista de Guanabacoa. Y ella me escribió, y ella me mandó el versículo de Isaías 41:10. Así fue como inició su conversación conmigo. Sí, porque una de las cosas que hablábamos también, que hay mucha gente que a veces lo dice, o quizás no lo dice, pero lo piensa, que tú te convertiste en cristiana porque no tenías más remedio. Exacto, ajá. Eso es un punto importante porque no fue así. Porque de hecho fue en el 2019, en mayo del 2019, en el que yo comencé a hablar con esta persona con la que después yo fui a la iglesia y me convertí. Y ya había pasado, imagínate, un año. Ya había pasado un año y ya yo estaba de alta, o sea, de clínicamente. Clínicamente ya estaba de alta. En el hospital Siren estaba en rehabilitación y yo seguía mi vida normal. Yo pensaba igual que antes, normal. Te das tu traguito. Sí, me daba mi traguito porque me gustaba tomar cervecita y esas cosas y todavía lo hacía. Y para mí eso estaba normal y no buscaba de Dios, ni leía la Biblia, nada. O sea, mi vida de antes, mi vida del mundo. Yo era una persona del mundo que hacía las cosas que hacen las personas del mundo. Y entonces cuando ella te manda este versículo. O sea, ella me mandó este versículo y yo le respondí, pero le respondí educadamente, pero normal, respondiéndole, o sea, educadamente, pero sin interés ni nada. Y pasaron los días y yo siempre le digo a ella misma que ella tuvo tremenda paciencia conmigo, porque sí, ella tuvo mucha paciencia conmigo. Y ella ahí me seguía saludando, conversando conmigo, así, conversando. Ya llegó un momento en que conversamos ya de cosas normales del día a día, de cosas personales y todo. Y fue así, o sea, siempre me hablaba de Dios y todo, y de los planes que Dios tenía para mi vida, pero yo no lo entendía. Yo siempre respondía educadamente, porque nosotros, imagínate, nosotros nos criamos en el campo, nosotros somos personas muy nobles, vaya, modestia aparte. Y somos muy nobles, y tú sabes que normalmente las personas así que somos del campo o sea, no tendemos a rechazar ni así directamente, ni a ser grosero, pero no sentía nada, pero sí era respetuosa y educada con esas cosas que ella me decía, y yo le decía amén, pero yo no entendía nada de eso, y ella seguía conversando conmigo, y seguía, y me hablaba de sus sobrinos, y yo le hablaba de los míos, de mi sobrina, porque cuando mis sobrinitos no habían nacido,
mi sobrina siempre es como, siempre ha sido como una pieza así muy importante, porque es que yo la veo como si fuera mi hija y ella y yo tenemos una relación conexión. muy bonita y una conexión muy bonita, sí. Y así, y ya hasta que un día ella me invitó a la iglesia a un almuerzo, pero a un almuerzo, ni siquiera a un culto ni nada. Y yo fui a la ¿Un iglesia. almuerzo ahí en la iglesia o un almuerzo con toda la iglesia? No, un almuerzo en la iglesia. ¿Con la familia? No, mi familia, de hecho los pastores, el pastor y la pastora no estaban, ellos andaban de viaje y no los conocí ese día, los conocí por videollamada, recuerdo, que me hicieron una videollamada ahí mismo estando en el almuerzo. Y ya, ese día. Pero ella sí me dijo, mira, cuando quieras, puedes venir a la iglesia es en segundo piso, se te ayuda, se te prepara y vienes aquí al culto el domingo o cuando tú quieras. Pero ya, sí me lo dijo muy, muy natural. Y yo dije, está bien. Pero igual no estaba en mis planes, como que ir a la iglesia ni nada. Después, el obispo de la iglesia metodista, él sabe que yo había ido allá a un almuerzo y él me invitó a un almuerzo también. Y yo fui, de hecho ella también fue de Tailín y fue mi familia. Y ese día yo acepté al Señor. Yo acepté al Señor. Pero imagínate, yo hice eso ese día, pero sinceramente fue por compromiso. Sinceramente te lo digo, yo no sabía ni lo que yo estaba haciendo. Diste profesión pública de fe. Exacto. Pero todavía no tenías ese sentir, ¿no? Esa convicción, esa convicción. esa convicción interna. Para nada, para nada. A mí me pasó algo parecido también, déjame decirte. Oye, qué bonito. Yo creo que hasta cierto punto hay mucha gente que... Pero eso es importante porque ese primer paso, esa profesión de fe, es lo que detrás viene como... Empieza a ser como... Sí, ya, y después tú lo vas a entender y después tú lo entiendes. Y dices, mira, Dios tenía un propósito con eso. Pero en el momento, yo estoy segura de que en ese momento yo ni sentía nada, ni sabía lo que estaba haciendo. Claro. De aceptando al Señor, para mí eso fue una oración más, como cualquier otra cosa. Pero imagínate, yo no sabía que yo ese día estaba tomando la mejor decisión de todas. De todas. O sea, y hubo alguna experiencia concreta que fue la que marcó ya tu encuentro con Cristo, que tú dijiste, bueno, a partir de aquí, yo sí, Cristo entró en mi corazón. Fíjate que fue muchísimo. A ver, mira, después de ese tiempo que yo acepté al Señor, que yo comencé a ir a la iglesia, que fui un día, así que me nació ir, que de hecho en aquel momento yo tenía hasta una enfermera especial que me tenía que acompañar, porque yo necesitaba ciertas atenciones y la enfermera, si yo salía, tenía que andar conmigo. Que fue de las pocas veces que salí, porque yo no salía así. Fue un día que salí a la iglesia y otro día que salí ya. Y la enfermera me acompañó por algunos procederes que ella tenía que ayudarme. Y ya comencé a ir a la iglesia, comencé a leer la Biblia. Recuerdo que comencé a leer en Génesis la historia de José. Porque Tailín me dijo, ay, mira, esta historia siempre cuando es algo como que siento como que te puedo identificar, léela. Y bueno, me llamó la atención. Ya después cuando yo quise, fíjate. No fue ni cuando ella me lo dijo, fue cuando me nació. Y leí la Biblia por primera vez, que fue ahí en la historia de José que comencé, y cosas así. Y ya después vino lo de querer bautizarme, pasar el tiempo. Pero todo eso fue como, no sé, Dios lo fue poniendo en mi corazón, pero no porque sentía una experiencia con el Señor. Sí, como no. Pum, a partir de aquí fue algo paulatino. Fue algo exacto así. Y fue eso de que quería bautizarme, ya después, ¿sabes? Como que tomándome las cosas más en serio. Pero pasaba el tiempo, seguía yendo a la iglesia y todo, y todavía no tenía una experiencia con el Señor. No fue hasta un tiempo que pasé una situación muy difícil, que fue cuando me separé, cuando me divorcié de mi esposo con el que me casé. Sí, porque después del accidente... Exacto, me casé. Me casé y ya en ese tiempo yo me separé de esa persona, nos separamos, que sinceramente para mí eso fue una de las cosas más duras que yo he pasado. Porque imagínate, en esa persona yo tenía el apoyo no solo físico, también emocional.
yo tenía depositado como todo en esa persona. Y eso fue algo como que Dios me llevó a tocar fondo en ese tiempo, ¿sabes? Para mostrarme que, o sea, que no necesito más nadie que no sea Él. Okay. Eso fue algo, yo lo sentí así, porque es que a partir de ahí es que yo comencé a tener experiencias con el Señor, a buscar más de Él, a meterme con Él de a lleno, a leer más la Biblia, pero no una cosa por hacerlo, o sea, una cosa porque lo sentía, porque lo anhelaba. O sea, esa necesidad que hablan los cristianos, esa necesidad del Señor, fue en ese momento en que yo lo tuve. Fue en ese momento que fue un momento en el que yo... Ese fue el momento concreto. Sí, exacto. A partir de ahí es que yo dije, o sea, es que ya yo sentí el Espíritu Santo, es que ya yo sentía esas experiencias tan lindas que siempre los cristianos, que de hecho yo lo anhelaba cuando lo escuchaba, en un testimonio, escuchaba a alguien, que me imagino que hay muchísimas personas que ¿sabes? Que asisten a la iglesia, que van a la iglesia, que son cristianos, que llevan años siendo cristianos, que quizás todavía no han sentido eso. Eso es algo, ¿sabes? Eso es, yo siento que lo más grande que una persona puede sentir y que un cristiano puede sentir es eso. Ya sentir al Espíritu Santo. Esa es la llenura, el gozo, así. Sí, la plenitud. Exacto. Eso. La plenitud, eso es vaya. Eso. Genial. Fue ahí en ese momento en el que yo, a partir de ahí fue más y más y más y más hasta el día de hoy. Sí, porque a veces aún siendo cristianos, como que hay cosas, personas que en nuestra vida ocupan ese lugar que le corresponde solo a Dios. Exacto. Y se convierten como en muletas, cosas donde... O en ídolos puede ser también. O hasta en ídolos. En ídolos, exacto. Hasta en ídolos. Y Dios es celoso, o sea, Dios a veces nos hace pasar por... No, incluso para que entendamos que Él es lo suficiente. Que con Él, que si lo tenemos a Él, lo podemos tener todo. Pero eso no lo puede decir una persona que no lo ha vivido, que no lo ha experimentado. Porque solamente cuando lo vivimos, o sea, es como Job, cuando pasó todo lo que pasó, y al final dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque hay cosas que no las podemos hablar si no las hemos experimentado, exacto. Otra pregunta aquí que esta está buena. ¿Qué significa para ti ahora ser cristiana? Bueno, para mí, ser cristiana, imagínate que ser cristiana no es como decir, voy a la iglesia. No, para mí eso no. Para mí ser cristiana es caminar con Cristo. O sea, lo resumo en esa frase. Caminar con Cristo. Sí, seguirle a Él. No, porque una persona dice, no, ella es cristiana. ¿Y por qué es cristiana? Y piensa que es porque va a la iglesia. O porque, no, ser cristiana para mí es caminar con Cristo. Y yo siento que eso es lo que estoy haciendo. Está bueno eso. La otra, ¿cómo influyó tu sufrimiento en tu comprensión del amor de Dios? O sea, el sufrimiento, que imagino que en algún momento, por supuesto, el sufrimiento ha venido a todos, en este caso a ti, ha venido más porque has tenido que hacer tu ejercicio diario, ¿sabes? Esta lucha. Entonces, claro. Te cambió la vida completamente. Te cambió la vida, claro. De un momento a otro. ¿Cómo fue que pudiste, en medio de todas esas circunstancias, de todo ese sufrimiento, de todo ese dolor, estar fuerte, firme en Dios? Amén. Bueno, es que, claro, porque es que el sufrimiento no solo fue cuando el accidente y en ese tiempo. El sufrimiento ha sido durante, porque de hecho no todas las personas sufrimos, claro, por una razón o por otra. Pero bueno, en mi caso que padezco de que no padezco, sino que de vez en cuando sí he tenido etapas así como de sufrimiento físico. No, y secuelas también. Y secuelas, claro, exacto. O sea, por la misma lesión medular, yo sufro de infecciones urinarias recurrentes por mi vejiga neurogénica y por la misma lesión medular. El no poder orinar de forma natural y tener que orinar con una sondita cada 4, cada 6 horas, cada el tiempo que la necesite, porque bueno, gracias a Dios, muchas veces siento las ganas de orinar, o sea, sé en el tiempo que debo orinar y orino, pero es con una sondita. O sea, no puedo ir al baño y orinar así natural, no. Entonces, sufro mucho de infecciones urinarias, o sea, de infecciones recurrentes. De hecho, yo tomo un antibiótico profiláctico casi todos los días para evitar las infecciones. Pero hay veces que las infecciones ya llegan. Exacto. Como muchísimas veces, pero bueno,
o sea, es un caso más, algo más reciente que viví y que ahora me recuerda cuando me preguntaste eso. Fue en noviembre que me enfermé, me dio una infección urinaria, pero fue bien fuerte porque yo seguía tomando un antibiótico, otro, pensaba que tenía una cosa, pensaba que tenía la otra, y la infección seguía caminando y seguía creciendo y estaba tomando un antibiótico que era ya resistente, no era un antibiótico sensible. Y lo seguía tomando y lo seguía tomando y la infección y la bacteria fue aumentando y ya estuve muy mal con una fiebre y unos temblores horribles, que no me bajaba la fiebre con inyecciones. Me pusieron Rosefin, 10 días de Rosefin. Estuve 10 días con Rosefin, poniéndome Rosefin 2 veces al día. Y a la 20, o sea, al número 20, Sí, tratamiento 20. al 20, la fiebre es igualita que como al principio. Y en ese momento, en ese tiempo, que eso fue el año pasado, finales del año pasado, que yo pasé por una infección urinaria tan horrible, por una infección en los riñones que ya era una infección tremenda. Fue que tenía un eritro altísimo, mis análisis metían miedo, porque ya, ¿sabes? La bacteria y la infección se iba agudizando y pasaba el tiempo y no tenía el tratamiento que llevaba y la infección se iba poniendo peor. Y en ese tiempo yo sentí como, ¿sabes? Fue algo tan bonito que viví porque era como, me recordó tanto a Pablo y Silas cuando están en la cárcel, que mientras ellos están pasando por esa situación, ellos adoraban al Señor, y ellos cantaban. Y, ¿sabes? Fue como que viví eso mismo, o sea, ese mismo sentir. Sí, de estar pasando la terrible y ver la mano de Dios en medio de todo. Y aún así, poder sonreír, poder levantar mi voz, poder adorar al Señor. Y yo lo hacía. De hecho, yo lo hacía. Yo adoraba al Señor, cantaba al Señor y sentía una tranquilidad tan grande. De hecho, me ministró mucho en eso, mucho, porque a mí me pasa mucho eso. Que hay canciones o alabanzas que me han ministrado mucho en un tiempo, y en ese tiempo fue una cosa como, eso fue Dios, por supuesto, como que me puso en la mente un versículo que está en, creo que es Salmos, y a la vez una canción, yo ni sabía que esa canción existía, pero, o sea, la busqué en YouTube, que es de Marco Sweet, que se llama Viviré. Sí. Esa canción, pero yo no sabía que esa canción existía. Y yo, como que el Señor me llevó al Salmo, y yo lo busqué en la Biblia y lo busqué en YouTube, la canción. Y en ese tiempo que yo estuve en el Fran País, porque me iban a operar de las manos para mejorar las manos, la movilidad de las manos y eso. En ese tiempo fue que estuve con la infección, que por supuesto no me pudieron operar por eso. Y en ese tiempo, o sea, esa canción me acompañó todo ese tiempo que yo estuve ahí. Yo la ponía permanentemente y no paraba de llorar, y de llorar, pero de llorar de alegría por sentir el Señor, así. Claro. Y yo siempre describo la experiencia que yo tengo con el Espíritu Santo, y la mayoría de las veces que yo tengo experiencias así fuertes con el Espíritu Santo es cuando estoy enferma o cuando he tenido una fiebre altísima, que he sentido la voz ahí que me dice algo, que me habla, y yo siempre describo eso como que me acaricia el alma, porque eso es literalmente lo que yo siento, una caricia en el alma, no solo cuando he estado enferma, también cuando he tenido algún pensamiento que me esté ahí en la mente, algo, siempre es así, como una caricia, como que me acaricia el alma, y ya es una cosa ahí instantánea, que yo tengo un pensamiento y tengo una idea y me he creado una película en mi mente, y es como una caricia y ya todo cambia. Es algo, vaya, es una experiencia que ojalá y ojalá todo el mundo la sintiera. Ojalá y todo el mundo la sintiera. Sí, porque cuando tú lo experimentas, tú dices, contra esto lo debería experimentar todo el mundo. Sí, eso es riquísimo. A ver, riquísimo, mira, vaya, increíble. ¿qué papel juega la Biblia en tu día a día y cuál es tu versículo favorito? O el que te ha sostenido en todo este proceso, el que más te gusta. Ajá, bueno, para mí la Biblia, es la palabra de Dios. Y es algo que deberíamos de todos los días leerla, todos los días nutrirnos de ella, porque
El Señor nos habla directamente. Yo hace poco, no sé, hace tiempo leí una frase que decía que la Biblia es el único libro que el autor le habla directamente al lector. Y es así. O sea, el Señor nos está hablando en la Biblia, en cada versículo, en cada letra, en cada oración nos está hablando a nosotros. ¿Y tu versículo favorito? Mi versículo favorito es Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Y nosotros estamos hablando una vez de este versículo, porque la mayoría, hay muchos cristianos que usan este versículo como que yo puedo hacer todo porque... Sí, como muy orgulloso. Exacto. Exacto. Y ¿te acuerdas que yo te conté, que yo te dije eso mismo, que es mi versículo favorito, pero lo que significa para mí, ese versículo para mí significa No lo cuentas. Exacto. No lo sabes. Exacto. No es, como mismo tú dijiste, que las personas pueden decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, como diciendo, no, yo, o sea, lo que se me ponga adelante, lo que yo quiera lograr, lo puedo hacer. Y no, para mí es la misma experiencia, vuelvo ahí a Pablo, Pablo, cuando él dice esto, en la situación que estaba Pablo, en la prisión. O sea, él estaba pasando por creo que era una situación difícil en su ministerio, sin embargo, él lo expresa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, así mismo yo lo siento. No importa la situación en la que pueda estar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si estoy mal, Cristo. Si estoy bien, Cristo. O sea, Cristo siempre. Ok, bien esa. ¿Cómo manejas los días oscuros o los momentos de duda? O sea, porque imagino que a lo mejor en algún momento has tenido alguna duda de algo, ¿sabes? Sí, Las cosas que claro. pasan. O sea, ¿cómo manejas esos momentos? Bueno, primeramente orándole al Señor, pidiéndole claridad, dirección. También me apoyo en la Biblia, en la alabanza. Y de cierta manera el Señor no me permite estar mucho tiempo así, en duda. Enseguida siento, vuelvo y repito, la caricia del Espíritu Santo. Y ya es como ya la paz que promete el Señor, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que siento y ya. Ok. A ver, ¿qué le dirías a alguien, por ejemplo, que ha sufrido un día duro, o que está sufriendo ahora mismo, quizás por algún proceso de depresión, de enfermedad, de tristeza? Bueno, si es una persona que conoce a Cristo, pues esa persona debe saber que en los días malos también Dios tiene propósito con los días malos. Que el Señor siempre está con nosotros, que el Señor es nuestro sostén, que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, que es nuestro ayudador, nuestro consolador, y que eso pasará y que al final vas a darte cuenta por qué tuviste que pasar por ese desierto. Y a una persona que no conozca de Cristo, que no conozca al Señor, pues que vaya al Señor. Que lo busque. Que lo busque, que vaya al Señor, que Él tiene, y que lo experimente, que Él tiene para todos. Que Él tiene para todos y que todos, sí como mismo yo, que ya, así mismo como yo, como tú, o como una persona que lleve 50 años en el Evangelio, que así mismo puede tener las mismas experiencias que nosotros tenemos. Las mismas y diferentes, experiencias diferentes. Sí, amor. A ver, actualmente, un día normal tuyo, ¿cómo es? Cuéntanos ahí. ¿Y qué te inspira a ti a seguir adelante? Bueno, ¿qué me inspira a mí a seguir adelante? Bueno. ¿Y un día normal tuyo? ¿Cómo es? Que yo sé que tú tienes una rutina ahí que está buena. Sí. Tu día a día. Mi normal, yo me levanto tempranito, porque el que madruga, Dios lo ayuda. Por eso madrugo. Por eso yo siempre madrugo. Sí, por eso yo siempre madrugo. No, yo madrugo, todos los días me levanto bien temprano, porque hago fisioterapia, que me queda aquí cerca de la casa del gimnasio en el cual yo voy a hacer fisioterapia. Y a eso de las 8:30 ya yo estoy allí, hasta las 12, haciendo fisioterapia, terapia física, terapia ocupacional de masaje, de efectología, agente físico de estimulación eléctrica y estas cosas. Ya a las 12 vengo por la casa, almuerzo, muchos días que voy por la tarde también al gimnasio, a hacer ejercicio de fuerza en el gimnasio, porque hay una cosa que por mi lesión medular tengo que fortalecer bien los brazos y bueno, todo el cuerpo.
Y tiene que estar, por supuesto, que todo ese ejercicio y todo ese entrenamiento, ¿no? De alguna manera que has hecho, es lo que te ha llevado a poder estar donde estás ahora, que puedes, Exacto. tienes más movilidad, puedes hacer tus cosas. Exacto, mis cosas del día a día y tener autovalidismo. Ujú. ¿Y qué te inspira a ti seguir adelante? ¿Qué me inspira? Que el Señor tiene un propósito. Y, a ver, lo que me inspira a mí todos los días es que el Señor ya me llamó, o sea, ya vivo para Él. O sea, ya es algo que no lo hago porque quiero mejorar, porque no, yo lo quiero hacer porque sé que lo tengo que hacer. Ujú. A ver, ¿cómo ves tu historia? ¿Qué perspectiva tienes? Y ¿cómo te sientes? ¿Como un testimonio o como una tragedia? ¿Cómo te ves? ¿Cuál es la primera? Sí, empieza por- ¿Cómo ves tu historia? O sea, Bueno, hoy por hoy, ahora mismo, o sea, veo mi historia como algo, como un propósito de Dios, como algo muy así, como un milagro, ujú, como un milagro de Dios. Porque ya te digo, como te dije en otras ocasiones, te dije anteriormente, yo antes no veía, yo no me veía como me veo ahora, yo quizás me veía como, pero ahora es que me doy cuenta que es un milagro de Dios, que es algo, por eso es que las personas, quizás yo en algún momento antes me podía asombrar cuando las personas se acercaban a mí, o sea, que querían acercarse a mí, y yo, ¿y por qué la gente se quiere acercar a mí? Y es por cómo las personas me ven y como yo ya ahora me veo, que es algo grande que el Señor quiere que yo haga. ujú. ¿Y qué perspectivas tienes? Bueno, Ujú, o sea, yo ahora estoy estudiando teología ujú, y sigo capacitándome. Y bueno, en septiembre, Dios mediante, voy a comenzar en el seminario metodista, también a estudiar licenciatura en teología. Y mi mayor deseo es poder capacitarme, o sea, mi deseo es capacitarme, o lo que estoy haciendo y quiero hacer es capacitarme para servirle al Señor ganando almas para Él, a tiempo completo. a tiempo completo, A sí. tiempo completo. Por eso es que yo creo que el Señor, pues, claro, el Señor todo lo puede. Creo que el Señor en su tiempo me puede, o sea, proveer todas las cosas que yo necesito y la sanidad que yo necesito para yo poder tener todo el tiempo para el tiempo completo. Así mismo como tú lo dijiste. Sí, ujú. Siempre o sea, yo pienso a veces en eso, yo digo, por supuesto en el tiempo de Él, que es perfecto, Ujú. y cuando Él decida, y cuando esté preparada para eso, Él puede hacer eso y yo se lo pido al Señor que lo haga. Pero no, ¿sabes? En el tiempo que yo esté preparada para recibir eso. Ah, Ujú. Una sanidad que abra puertas Para que para lo yo poder tener todo el tiempo para Él. Porque mentira, hay muchas cosas que yo, como eso de hacer fisioterapia, que tengo que hacerla a diario, que me enfermo de los riñones, que tengo alguna que otra cosa producto de la misma lesión medular, porque todas las secuelas que yo tengo es de la lesión medular, Claro, por la lesión medular. O sea, el Señor puede decir, esa médula ya, claro. o sea, No, y tú una vez me dijiste también que hay cosas como que ya tú estás en un punto donde estás sí, como Como de en meseta. meseta. de meseta. Ajá. Exacto. Y entonces tú sabes que pudieras mejorar, pero ¿cómo eso podría ser posible? No, O sea, y- humanamente hablando. Y uno sabe que Dios, o sea, nosotros cuando somos cristianos sabemos que Dios te puede sanar, pero también Amén. Dios puede usar muchas maneras para sanarte. O sea, Exacto. puede obrar de una manera sobrenatural y hacer una sanidad de que tú te levantes mañana bien, pero también puede usar, como tú misma dijiste, abrir puertas, usar el médico. Exacto. O sea, Por ejemplo, esto mismo de la prótesis. Yo aquí tengo una prótesis que es la que uso, Ujú, pero no es una prótesis muy sofisticada, con la que uso, que voy al gimnasio, que hago mi fisioterapia. Mayormente yo lo que hago es hacer bipedestación cuando voy al gimnasio, que es pararme en un bipedestador, que es un equipo que es para pararse. ujú. Pero no es una prótesis sofisticada, de hecho yo no la uso ni con fines estéticos. Yo nunca uso prótesis porque gracias a Dios no tengo, o sea, complejos
de andar así, de andar sin prótesis. Ujú. Pero si me fuera necesario, sí sería buenísimo tener una buena prótesis con la que yo pudiera, por ejemplo, montarme el carro. Yo, con esa prótesis que yo tengo, yo no puedo montarme el carro. Ujú. Que Porque- fuera cómoda, porque esa... Exacto, yo esta prótesis que tengo la uso para estar en mi silla, voy de aquí al gimnasio y del gimnasio aquí en mi silla, pero por ejemplo no puedo usarla para salir, por ejemplo. Ujú. Con fines estéticos tampoco la uso, aunque pudiera. ¿Y por qué no la puedes usar para salir? Porque es muy incómoda, Porque es difícil. Muy cómodo. El Te mecanismo, molesta. el mecanismo, El viejo el también. mecanismo, sí, es un mecanismo que no es como que sofisticado para poder flexionarla y cómoda para montarme el carro y demás, ¿no? Y muchísimas veces esa misma prótesis que uso para el gimnasio no la puedo usar mucho tiempo allí en el bipedestador, en ese equipo que es el que uso para pararme, porque cuando pasa mucho tiempo me hace lesiones en la piel. Claro. Como es Porque, rústica. exacto, es rústica, es un material Ujú. Duro. grueso, exacto, que es lacerante, no, para nada es... La uso, tú sabes, un tiempo, pero siempre con prudencia porque por esa misma Claro. causa, Igual, porque, lo mismo que también a lo mejor hay algún tratamiento, igual por que... ejemplo, exacto, Ujú. también pasa con la forma en la que yo orino, Ujú. que yo orino con el sondeaje ese, que es cada 4 o 6 horas, según la necesito, con el cateterismo intermitente, que así se llama, que, o sea, yo sé que existen tratamientos porque los he buscado, investigado, y sé que existen tratamientos que mejoran esa parte. Ujú. Y no tendría que, por ejemplo, usar tan seguido la sonda, porque de hecho esa sondita de ponerme una sondita a orinar cada 4 o 6 horas es la que causa las infecciones recurrentes, porque es ponerte una sondita, orinar, o sea, por ahí es una entrada de bacterias Claro. permanentemente. No, y yo imagino que en el mundo existen tratamientos Sí, también, que sí, quizás los acá, hay. pues acá en Cuba, como quiera que sea, hay límites que tú no puedes Exacto. acceder a ellos. Exacto. O sea, lo mayor que yo puedo obtener aquí es el sondeaje intermitente. Ujú. Ya. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora también? Que es lo que estoy haciendo ahora. Porque está la sonda permanente con la bolsita, pero bueno, ya eso es, como Sí, que eso eso es es más algo crítico. más, exacto, más crítico. Como que lo más moderno que hay para la vejiga neurogénica, que es lo que yo tengo, es el sondeo intermitente. Ya. Lo que estás El haciendo. sondeaje Y intermitente. eso de alguna manera te limita también, como quiera que sea, en tus proyectos a largo Exacto, plazo. claro, porque imagínate, tengo que cada 4 o 6 horas Ujú. orinar y yo no orino, yo no me pongo una sonda en un baño público. Claro, claro. No, yo tengo que acostarme en una cama para esas cosas. O sea, eso sí, eso es una cosa de las que más me limita, Claro. es eso. Porque, por ejemplo, voy a algún lugar y tengo que tener las condiciones para que cuando me toque orinar, yo poder Lo ir a puedes orinar. hacer, O sea, claro. Si vas a estar por mucho tiempo, eso es una de tienes las cosas claro. que me afecta muchísimo. A ver, Porque mira, me una ocupa mucho pregunta, tiempo. esta pregunta está buena. ¿Qué piensas? ¿Qué te viene a la cabeza cuando la gente te llama milagro o logro? Bueno, yo digo que hay una parte, en Cuba, Ujú. hay una parte, hay una gran parte que me llama milagro. De hecho, no solo personas cristianas que comparten la misma fe que nosotros, ni nada. Personas que creen en Dios, pero no la misma fe que nosotros profesamos. Y esas personas, hay una gran parte que me llama milagro y otras personas que me llaman logro. Logro de la salud, logro de los médicos. ¿Sabes? Es así. Una parte me llama logro y otra milagro. Ujú. ¿Y qué, Y qué bueno, piensas de eso? Ujú. bueno, que yo soy un milagro. Un milagro. No, y sin quitarle mérito tampoco a los doctores, Exacto, por porque supuesto, por supuesto, Ujú. eh, que también ha el habido muchos trabajo. doctores que han llegado a tu vida, que han sido doctores también cristianos, también Exacto. que Sí. han reconocido el milagro, indudablemente. Así mismo es. Exacto, sí. Los médicos han tenido una parte súper importante en mi recuperación. Médicos brillantes que el Señor ha usado para, para lograr todo, pero sí, muchísimo. No solo médicos, enfermeras que con todo su empeño y su amor desde el principio. Y rehabilitadores, todas las personas que han tenido conmigo un trato directo. Ujú. Indirecto también. Y entonces, ¿qué te definirías tú? ¿Como milagro o como logro?
Un milagro de Dios. Definitivamente. A ver, ya casi ya terminando, bueno, ya sabemos que te gustaría predicar, te gustaría escribir también. Sí. Y recuérdense, en esta parte, comentarle aquí abajo ahí a Maylene ahí, que ella después va a leer su comentario. Si no, yo mismo le voy a mandar los comentarios y denle ánimo, denle apoyo ahí para que algún día también pueda usar también la plataforma, ¿no? Las redes sociales, que ya sabemos que no te gustan mucho. No, necesita un Así que ya profesor de informática porque Carlito a veces se cansa. Ok, a ver, ¿cuál es tu oración constante en este tiempo de tu vida que estás ahora mismo? Tu oración, o sea, tu mayor Mi deseo. petición. Tu petición, exacto. Bueno, o sea, lo que más yo, o sea, en mis oraciones, lo que nunca falta es, o sea, aparte de agradecer al Señor por todo, es que el Señor o sea, me siga usando, porque yo sé que lo hace, aunque todavía no estoy quizás donde yo quisiera estar para el Señor, que me siga usando y que me siga capacitando para lograr su propósito, el propósito que Él diseñó para mi vida. Está bien. Chévere. Y si tuvieras que definir tu vida en una sola palabra, de todas las palabras que existen en el mundo, ¿con qué palabra la definirías? Gracias. Gracias. ¿Por qué gracias? Porque la gracia del Señor me alcanzó. Duro. Duro en tu peso. Ahora, ya terminando ya, ¿qué le dirías a los que están viendo este podcast, a todos los que están quizás escuchando, a lo mejor manejando, aburridos en su casa, o los que se esforzaron y gastaron sus megas para verte hasta aquí? Ay, sí, porque tú sabes que eso fue una cosa que yo estaba pensando y que me tenía preocupada. Yo dije, ay, mira el tiempo, porque hemos planificado el podcast muchísimas veces. lleva tiempo. ¿Cuánto Exacto. tiempo es? ¿Meses? Meses. Pero lo cumplimos. No, Mejor tarde que nunca, familia. así mismo. Y yo estaba preocupada y yo pensando, ay, Dios mío, ahora con este tema de los 360 pesos, del poco internet que la mayoría de los cubanos van a tener para utilizar en el mes, la gente verá el podcast, pero bueno. Esperemos que con la ayuda del Señor lo puedan Que lo ver. vean, que lo vean. No, además también vamos a tratar de poner esto también por el paquete de la semana para que se ríe también por acá. Exacto, sí. Así que a ver, ¿qué le dirías a todos los que te están viendo? Bueno, Mira, míralos ahí, míralos ahí. Díselo. Bueno, que para el Señor no hay nada imposible, que así mismo como Él lo ha hecho en mí, no solo lo del accidente, o sea, no solo el milagro de ser la única sobreviviente, no ese milagro, sino el milagro de llevarme a Él, por todas las cosas que yo conté antes, que yo no conocía al Señor y que mi vida ¿sabes? La vida que llevaba estaba muy lejos del Señor. Y aún así, el Señor tenía un propósito para mi vida y tiene un propósito para mi vida. Y así mismo como lo tiene para mí, lo puede tener para todos. Para cualquier persona, por menos, ¿sabes? Por más lejos de Él que se sientan. El Señor tiene un propósito y el Señor quiere alcanzarnos a todos. Y que vayan a los pies de Cristo, que vayan al Señor, que busquen de Él. Que es lo más, ¿sabes? La experiencia más linda que una persona puede sentir, que pueda experimentar. Cuando conoce a Él, cuando siente que el Espíritu Santo vive en Él. Esa frase que dicen, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando sientas eso, cuando vivas eso, que cualquiera lo puede vivir, es una cosa extraordinaria. Claro. No, y eterna. Es lo mejor de todo, porque hay veces que ahora mismo nosotros estamos acá en la tierra, tenemos nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras dolencias, sin embargo sabemos que estamos viviendo una vida que es pasajera, pero en Cristo no se compara con la gloria venidera. Y así es. No, y tener esa... Y que la mayor enfermedad que tenemos los seres humanos es el pecado. Muchas veces queremos que Dios nos sane de nuestras dolencias físicas.
pero Dios nos puede sanar hoy de una enfermedad y mañana podemos pasar por otra. Exacto. Hoy Dios nos puede librar de un accidente, pero quizás mañana Sí, tengamos porque esto es una otra. carrera, esto es una carrera. Ujú. Pero hay una enfermedad de la que Dios nos libra una vez y para siempre y es del pecado. Amén. Y eso nos lleva a una vida Eterno. eterna. Que es lo mejor que bueno, gracias a Dios. Que es Y lo mejor que nos además puede tenemos una familia en la fe también que más allá de cualquier denominación, que por ejemplo acá hay metodistas, acá hay bautistas, sin embargo somos una familia en Cristo. Amén. Así que nada, algo que se nos quede así que tú digas, se nos ha quedado hablar de esto, yo creo que hoy hemos hablado. No recuerdo, no, sí, no, o sea, ahora mismo no me viene a la mente nada. Pero igual, ¿sabes? Esas son quizás preguntas que tú diseñaste, pero muchas personas tienen muchas dudas, pudieran también Escribe. como que Escribir en los escribirla en los Así que comentarios y ya podíamos, sabes, escribe y en los podemos comentarios. hacer otro podcast. Ah, bueno. Respondiendo esa Respondiendo pregunta. preguntas. Porque esas son quizás las me- cosas que tú o sea, quieres saber, Ujú. pero las personas quieren saber otras cosas Es y verdad. también me van a como que a dar esa idea de cosas que yo no dije y que las personas también quieren Que saber. quieren saber. Claro. Y eso sería buena idea para hacer otro podcast. Bueno, deja abajo en los comentarios Sí, ahí porque ya me estoy qué familiarizando pregunta. un poquito con las Ve, ya le gustó, ya le gustó Ya le esto. está Ya. Si poniendo ustedes el vieran, gusto. mira, si ustedes vieran, a ver dónde estoy, yo mirando para allá y es aquí que tengo que venir. Bueno, mira para ahora. Si ustedes vieran todo el trabajo que nosotros armamos aquí, porque vinimos solos acá a hacerlo, estamos en horario de clase de la niña de la escuela, tenemos a Soli para atrás jugando aquí en su casa. Y nada, pero bueno, ha sido bueno, ¿eh? ¿Cómo te has sentido bien? Sí, súper bien. Bueno, también que quiere ser Gracias a otro. Dios. Así que ya Sí, saben, que le comenten. está pidiendo ideas y Comenten, todo, comenten ahí, digan ahí qué preguntas les haría. Yo creo que aquí hemos respondido bastante. Claro. Y vamos a terminar con la última que ya estaba anotada ahí, que es, ¿podrías terminar orando por los que nos están viendo? O sea, una oración. Sí, vamos a orar, vamos a cerrar el podcast orando. Y oras tú. Dale. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este tiempo. Dios mío, que todo lo que se haya hecho en el día de hoy, Señor, sea para tu gloria y honra, Padre Santo. Dios mío, que a través de mi testimonio, Señor, del testimonio de todo lo lindo que tú has hecho en mi vida, Señor, del milagro sobrenatural que tú has hecho en mi vida, Señor, más que todo, Señor, más que el milagro, Dios mío, de sobrevivir a un accidente aéreo, Señor, el milagro de que tu gracia me alcanzó, Señor, de que a pesar de que yo, Señor, no te conocía, Dios mío, tu gracia me alcanzó, Señor. Te pido que todos los que escuchen y vean este podcast, Señor, sientan que seas tú, Dios mío, aquí en este lugar, Señor. Que, Señor, se nutran de todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Ya? Sí, ¿Cerramos entonces? sí. Bueno, familia, nada, cerramos acá este podcast silotano, ya saben, comenten abajo, díganle cosas bonitas ahí a Maylene ahí. Sabemos que siempre hay alguien que viene, pero bueno, aquí hablamos de todo, aquí comentamos Claro. todo y nada, nos vemos entonces. ¿Cuándo? A ver, tenemos que decirlo, tenemos que decirlo tres. Ah, Nos vemos próximamente. próximamente. Ya, dale. Nos vemos próximamente. Próximamente.